18 de diciembre de 2022. Un Boeing 777 de United Airlines se encuentra en una situación crítica tan solo unos segundos después de despegar del aeropuerto de Hawái. La alarma en la cabina se dispara y los pilotos se enfrentan a una desconcertante situación sin saber exactamente qué está ocurriendo. ¿Podrán controlar el enorme avión y evitar una tragedia en el océano? ¿O es ya demasiado tarde para los 271 pasajeros a bordo? Esta es una historia de confusión, distracción y, sobre todo, de lo que puede suceder cuando nuestras expectativas no coinciden con la realidad. Esta es la historia del vuelo 1722 de United Airlines. En la tarde del 18 de diciembre de 2022, 271 pasajeros y 10 tripulantes abordaron un Boeing 777 de United Airlines en el aeropuerto Kahului de Maui, en Hawái. Se dirigían a San Francisco. Un viaje de 5 horas a través de la vasta extensión del Océano Pacífico. Sin embargo, poco después del despegue, algo inesperado y alarmante ocurrió, poniendo a prueba la habilidad y la sangre fría de la tripulación. ¿Qué misterioso desafío enfrentaron en el aire? El vuelo 1722 no comenzó como cualquier otro vuelo rutinario. De hecho, cuando los pilotos llegaron al avión esa misma tarde, ya sabían que les esperaba una salida inusual. Incluso antes de llegar al aeropuerto, el capitán había recibido un informe detallado del control del tráfico aéreo sobre el clima severo que había estado azotando la isla. El clima era tan adverso que mientras el primer oficial realizaba su inspección externa del avión, recibió una alerta sobre otro vuelo que se dirigía a Honolulu esa mañana. Ese avión había declarado una emergencia después de experimentar turbulencias tan severas que los pilotos habían perdido temporalmente el control del avión. Cuando finalmente aterrizó, 20 pasajeros fueron llevados al hospital, 11 de ellos en estado grave. Desde el primer momento del vuelo, los pilotos sabían que las cosas estaban fuera de lo normal. Al llegar al avión, informaron a los pasajeros que debían permanecer sentados durante todo el ascenso por su propia seguridad. El avión era un Boeing 777-222. Fue adquirido por United Airlines en el año 2000 y hasta este momento, había volado poco más de 74.000 horas. Contaba con 2 motores Pratt & Whitney del modelo PW4077. En la cabina, sentado en el asiento izquierdo, se encontraba el capitán del vuelo 1722, cuya identidad es desconocida. Tenía en ese momento 55 años de edad. Era un capitán muy experimentado, ya que había acumulado nada más y nada menos que 19.600 horas de vuelo. 5.000 de las cuales fueron en el Boeing 777. Llevaba trabajando para United Airlines durante muchos años y no muchos pilotos tenían tal cantidad de horas de experiencia en vuelo. Antes de ascender al puesto de capitán en el Boeing 777, había pasado algunos años como capitán de Airbus en vuelos de corta distancia de United Airlines. Este cambio de modelo de aeronave, de Airbus a Boeing, resultaría ser una consideración importante en los eventos que estamos a punto de relatar. En el asiento derecho de la cabina se encontraba el primer oficial. El primer oficial era nuevo en United Airlines y en este modelo de avión, Boeing 777. Tenía acumuladas 5.300 horas de experiencia en vuelo, de las cuales solo 120 horas fueron en este modelo de avión. Antes de unirse a United, trabajó en Hawaiian Airways, donde ganó experiencia y habilidades. En esa época del año, el clima alrededor de las islas hawaianas suele ser bastante desafiante, pero ese día en particular fue especialmente duro. Las condiciones meteorológicas en la zona eran inusualmente severas, con fuertes vientos y tormentas que complicaban las operaciones aéreas incluso antes del despegue. Aproximadamente a las 2:30 de la tarde, el vuelo 1722 salió de la puerta de embarque en Maui. Los 271 pasajeros se acomodaron para el viaje de 5 horas con destino San Francisco. A pesar del clima adverso, tenían todas las razones para creer que estaban en buenas manos, ya que la compañía United Airlines y el modelo de avión, el Boeing 777, tenían excelentes registros de seguridad. Nada hacía sospechar a los pasajeros que momentos después del despegue, las cosas se torcerían en la cabina. Mientras el capitán rodaba bajo la lluvia torrencial hacia la pista 2 en el aeropuerto de Maui, discutía con el primer oficial sobre el clima al que se enfrentarían una vez que despegaran. El verdadero peligro ese día no era la lluvia, sino el viento, o más específicamente, la cizalladura del viento.
La cizalladura del viento es un fenómeno meteorológico peligroso en el que el viento cambia rápidamente su intensidad o dirección en un espacio corto. Ocurre cuando capas de aire adyacentes tienen una diferencia significativa en sus velocidades respectivas, y es la causa principal de las turbulencias. Para los aviones puede ser letal ya que dependen de mantener una velocidad suficiente en el aire para que éste los mantenga. Si el viento repentinamente cambia y viene fuertemente de frente, la velocidad del avión puede disminuir tanto que puede perder sustentación y caer como un peso muerto. Si esto sucede cerca del suelo, como sería el caso justo después del despegue, es posible que no haya suficiente espacio para que los pilotos recuperen el control del avión. Mientras los pilotos se dirigían hacia la pista de despegue, el controlador les informó que había recibido múltiples informes de cizalladura del viento en niveles bajos, es decir, cerca del suelo. Este fenómeno ha cobrado muchas vidas a lo largo de los años. Los pilotos estaban en alerta máxima, preparados para un posible encuentro con la cizalladura del viento. El capitán informó al primer oficial sobre la maniobra de escape en caso de cizalladura, la cual implicaba aplicar la máxima potencia a los motores y levantar el morro del avión a 15 grados sobre el horizonte. Aunque no estaban totalmente seguros de si tendrían que realizar esta maniobra, se prepararon para ello en caso de tener que enfrentar la cizalladura del viento. Esto implicaba más que simplemente seguir las instrucciones, ya que requería ajustes específicos. El capitán decidió extender los flaps a 20 grados para el despegue. Normalmente, los pilotos del Boeing 777 usan los flaps a 15 grados para el despegue, pero en este caso, la configuración adicional de los flaps proporcionaría al avión un margen adicional de seguridad, permitiéndoles volar más lentamente si el viento cambiaba repentinamente. Además, decidieron utilizar la potencia máxima para el despegue en lugar de la configuración de potencia reducida que normalmente se emplea para minimizar el desgaste de los motores. Necesitarían toda la potencia disponible para realizar este despegue. Este ajuste en los flaps y la decisión de usar la potencia máxima de los motores jugarían un papel crucial en los eventos que estamos a punto de experimentar. Alrededor de las 3:15 de la tarde, el capitán alineó el Boeing 777 en la pista 2. Situó los limpiaparabrisas en posición alta y encendió el radar meteorológico, que escaneaba un área en forma de cono al frente y por encima del avión. Los dos pilotos estaban ahora listos para enfrentar la situación, con el Boeing 777 impulsado por los dos motores a reacción más potentes jamás construidos, que generaban casi el equivalente al empuje de 4 veces el Titanic. Una vez recibida la autorización para despegar, el capitán ajustó los motores, llevándolos a la posición de potencia máxima para liberar toda esa increíble fuerza. Sin embargo, la situación no se volvería más fácil una vez que el avión estuviera en el aire. Las cosas estaban a punto de suceder muy rápido, mucho más rápido de lo que los pilotos estaban acostumbrados. En cuestión de momentos, los motores, absorbiendo 7 toneladas métricas de aire por segundo, impulsaron el avión a su velocidad de despegue, que era de aproximadamente unos 260 km por hora, unos 140 nudos. El capitán movió la palanca de mando hacia atrás y elevó el avión hacia el cielo nublado. En los primeros segundos, el ascenso transcurrió de manera normal, como se anticipaba. Sin embargo, el piloto comenzó a notar fluctuaciones en la velocidad del aire, lo que indicaba que el flujo de aire se estaba volviendo más inestable. El capitán estaba preparado para realizar la maniobra de escape en caso de cizalladura del viento en cualquier momento mientras el avión ascendía. El primer oficial estaba ocupado desempeñando el rol de piloto asistente. En esta función, no estaba controlando el avión, sino que se encargaba de manejar las comunicaciones por radio con el control de tráfico aéreo para monitorear la situación. También supervisaba el vuelo del capitán y se encargaba de ajustar el avión durante el despegue. Ajustar el avión implica, entre otras cosas, recoger el tren de aterrizaje y configurar los flaps para hacer el avión más aerodinámico y eficiente en vuelos a alta velocidad. Después de muchas horas volando el mismo avión, los pilotos se ajustan a una rutina específica para el proceso de despegue. Hay una cadencia esperada en lo que se denomina el programa de retracción de flaps. Sin embargo, en este vuelo, debido al uso de potencia máxima del motor y de los flaps a 20 grados, este ritmo se había alterado. Enfocados en la posible cizalladura del viento, los pilotos no estaban preparados para lo que ocurrió cuando el avión alcanzó unos 1000 pies de altitud. El capitán bajó ligeramente el morro del avión para permitir que acelerara, pero debido a que el avión iba demasiado rápido, como indicaban los marcadores en pantalla, la fuerza del aire podría dañar los flaps.
Para evitar esto y permitir una mayor aceleración, el capitán le pidió al primer oficial que cambiase el ajuste de los flaps. Y aquí es donde comenzaron los problemas. Los pilotos normalmente utilizan los flaps a 15 grados para el despegue en el Boeing 777, y se acostumbra a retraerlos en fases, primero a flaps 5, luego a flaps 1, y finalmente completamente retraídos. Sin embargo, de acuerdo con los manuales del Boeing 777, cuando se despega con flaps a 20 grados, los pilotos deben retraerlos directamente desde la posición de flaps 20 a flaps 5, omitiendo el paso por flaps 15 por completo. En este vuelo, hubo un malentendido en cabina sobre las instrucciones que dio el capitán al primer oficial. El capitán pensaba que había indicado flaps 5, mientras que el primer oficial entendió que había dicho flaps 15. Cuando el avión aceleró, el primer oficial movió los flaps a 15 grados y luego se comunicó con el control de salida por radio. Esta falta de claridad sobre la configuración de los flaps fue relativamente menor en ese momento, ya que el capitán podría corregirla en breve indicándole al primer oficial que moviera los flaps a la siguiente posición. Sin embargo, el problema principal era que el capitán ahora tenía una imagen incorrecta sobre la configuración del avión. Sus expectativas no coincidían con la realidad, lo que generaba una confusión significativa, y fue en ese momento cuando se pondrían en peligro las vidas de las 281 personas a bordo. Cuando el primer oficial movió los flaps a la posición de 15 grados, las marcas de velocidad en la pantalla principal del capitán solo aumentaron unos pocos nudos. Con los flaps a 20 grados, el capitán no podía volar a más de 190 nudos, unos 350 km por hora, sin arriesgarse a dañar los flaps. Al mover los flaps a 15 grados, la velocidad aumentó solo 20 nudos, alcanzando aproximadamente 210 nudos, 390 km por hora. Esto significaba que el capitán estaba en riesgo de dañar los flaps si aceleraba más de 20 nudos, o 40 kilómetros adicionales. El capitán esperaba que la velocidad aumentara significativamente, ya que con los flaps en la posición de 5 grados, que pensaba que había solicitado, se requiere una velocidad mucho mayor para causar daños en los flaps. En cambio, el avión estaba acelerando y estaba a punto de superar la velocidad segura para los flaps. El capitán no comprendía por qué estaba ocurriendo esto. Parecía haber un problema con los flaps, y las condiciones de viento violentas que estaban experimentando también estaban influyendo, impidiendo que el avión aumentase la velocidad de forma más rápida. El capitán tiró ligeramente hacia atrás de la palanca de aceleración, pero esto no hizo que hubiera grandes cambios y el avión continuó acelerando. Mientras tanto, el primer oficial estaba solicitando la autorización del controlador de tráfico aéreo para ascender a una altitud de 16.000 pies. El controlador le informó que había fuertes lluvias en todas las direcciones alrededor del avión y que podía desviarse en caso necesario para evitar el mal tiempo. Justo cuando el primer oficial se concentraba en el clima y las instrucciones del control del tráfico aéreo, la confusión del capitán aumentaba. El avión había comenzado a superar el límite de velocidad seguro para los flaps. En ese momento, el capitán revisó rápidamente el indicador de flaps en su pantalla central y notó que estaban en 15 grados, en lugar de estar en los 5 grados que recordaba haber solicitado. Inmediatamente le pidió al primer oficial que moviese los flaps a la posición de 5 grados, lo cual se hizo con urgencia, pero esto no resolvió el problema. El avión siguió acelerando rápidamente dentro de las nubes, sin posibilidad de ver el exterior. Solo había una forma de que los pilotos vieran la alarmante verdad. Su pantalla de vuelo principal mostraba que el avión estaba empezando a descender rápidamente. De hecho, el morro del avión acababa de comenzar a hundirse por debajo del horizonte, y el Boeing 777 había iniciado un rápido descenso. Aquí entra en juego un detalle importante que mencioné al principio. Recordaréis que el capitán del vuelo 1722 había pilotado aviones Airbus para United Airlines durante varios años antes de pasar al Boeing 777. Una diferencia significativa entre los aviones Boeing y Airbus radica en cómo responden a los comandos de los pilotos. En un avión Airbus, cuando un piloto desea ajustar la actitud de cabeceo, simplemente empuja el stick lateral hacia adelante hasta alcanzar el nuevo ángulo de cabeceo y luego la devuelve a la posición neutral. El avión mantendrá esa posición de cabeceo por sí solo. Por esta razón, se dice que los aviones Airbus tienen un control de vuelo muy estable. En cambio, los aviones Boeing, como el 777, no mantienen automáticamente el ángulo de cabeceo establecido por los pilotos. Esto significa que en el vuelo 1722,
Cuando el capitán se concentró en la pantalla central para verificar el problema con los flaps, sin darse cuenta movió su palanca de control a la posición neutral. En un Airbus, esto no sería un problema, ya que el avión mantendría el ángulo de cabeceo que se había ajustado previamente. Sin embargo, en el Boeing 777, este ajuste a la posición neutral permitió que el morro del avión comenzara a descender. Probablemente, en medio de la situación estresante y desconocida, el capitán volvió a sus instintos de vuelo básicos, adquiridos durante años de experiencia con los modelos Airbus, y sin darse cuenta permitió que el avión inclinara el morro hacia abajo. El primer oficial notó que el morro del avión comenzaba a descender, y a la vez, estaba muy confundido, ya que no entendía nada. El capitán estaba teniendo dificultades para controlar la velocidad del aire, ya que la advertencia de exceso de velocidad seguía sonando. La cuestión era, ¿por qué el morro del avión parecía inclinarse hacia abajo? ¿Por qué el capitán estaba ajustando el ángulo del avión en lugar de corregir la velocidad? Esta situación también podría afectar los instrumentos del primer oficial, creando más problemas en un momento ya crítico. El capitán también estaba perplejo y obsesionado con la advertencia de exceso de velocidad, intentando entender su causa. El avión estaba ahora más de 20 nudos, 40 kilómetros, por encima de la velocidad segura, lo que ponía en grave riesgo los flaps. El morro del Boeing 777 continuaba descendiendo segundo a segundo, y el avión caía más rápido. En un intento por solucionar el problema, el capitán ordenó al primer oficial que retrajera aún más los flaps, sin comprender que esta acción no abordaba la verdadera causa del aumento de velocidad. Mientras tanto, el avión seguía descendiendo, moviéndose peligrosamente hacia el océano que se encontraba justo debajo de ellos. El primer oficial retrajo los flaps un grado más, pero la advertencia de exceso de velocidad persistió. Estaba completamente confundido. No entendía qué estaba haciendo el capitán con el avión, por qué seguía acelerando tanto y manteniendo los motores casi a máxima potencia. La tormenta podría haber causado que el avión se comportara de esta manera, pero sus instrumentos estaban mostrando la misma información que los del capitán. El avión se encontraba en una posición crítica, con el morro apuntando más de 10 grados por debajo del horizonte y descendiendo a una velocidad alarmante de 8.000 pies por minuto. A esa velocidad, el avión acabaría impactando contra el océano en pocos segundos. En la cabina de pasajeros no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo al frente. No sabían que sus vidas estaban en grave peligro, no por la turbulencia, sino por una seria confusión en la cabina de los pilotos. El enorme avión avanzaba a través de las nubes, precipitándose directamente hacia el océano. En ese crítico momento, mientras el primer oficial observaba al capitán, bajaron por debajo del techo de nubes a gran velocidad. Para horror de ambos pilotos, se encontraron frente a frente con el Océano Pacífico, aproximándose a él a una velocidad de más de 300 nudos o 550 kilómetros por hora. El primer oficial, desesperado, urgió al capitán para que realizara una maniobra de emergencia. El capitán, con apenas unos segundos para reaccionar, tiró hacia atrás de los controles, elevando de esta forma el morro del avión. Acto seguido, redujo la potencia a ralentí, para permitir que el avión girara en la vertical lo más rápido posible. Los pasajeros y la tripulación fueron lanzados violentamente por la inercia contra sus asientos, mientras el avión descendía hasta solo 750 pies sobre la superficie del océano. Con una envergadura de 210 pies, el Boeing 777, del vuelo 1722, estaba a menos de 4 veces su longitud, de estrellarse contra el Océano Pacífico. Las alarmas de Sink Rate y Pull Up, seguidas de la alerta Too Low Terrain, sonaron con fuerza en la cabina, advirtiendo a los pilotos que estaban a minutos de impactar con el mar. Sink rate, pull up. Too low terrain, sink rate, pull up. El capitán aumentó la potencia de los motores al máximo y levantó el morro del avión a 20 grados sobre el horizonte. Estaba realizando una maniobra de recuperación de altura, en lugar de la evasión de cizalladura que había planeado usar durante todo el día. Los pasajeros se aferraban a sus asientos poseídos por el pánico mientras el avión temblaba y los motores rugían con fuerza. En cuestión de segundos, el avión comenzó a ascender a una velocidad de más de 8.000 pies por minuto. La situación a bordo era caótica. Después de unos momentos de intensa tensión, el avión logró salir del peligro y se estabilizó en el aire.
El capitán ajustó cuidadosamente los mandos de control para reducir la potencia de los motores y restableció el avión en su perfil de ascenso normal. Los dos pilotos estaban visiblemente afectados. Ellos eran los únicos a bordo que comprendían completamente lo que acababa de suceder. Los asistentes de vuelo sabían que algo inusual había ocurrido, pero no tenían idea de lo cerca que estuvieron del desastre. Después de verificar con el asistente de vuelo al mando que ningún pasajero resultó herido y que no parecía haber daños en el avión, el capitán decidió continuar con normalidad el vuelo hacia San Francisco. 4 horas y media después de aterrizar en San Francisco, los pilotos informaron del incidente a United Airlines. Sin embargo, el incidente no salió a la luz pública hasta 2 meses después. United Airlines determinó que el incidente no necesitaba ser reportado a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, ya que no cumplía con los criterios de reporte, que requerían que alguien resultara herido o que hubiera daños significativos en la aeronave. Al no darse ninguna de estas dos características, decidieron no informar. Lamentablemente, en ese momento, la grabadora de voz de la cabina ya había sido sobrescrita debido al tiempo transcurrido desde el incidente, por lo que el informe se realizó con los testimonios de los pilotos, tripulación y pasajeros a bordo. Debido a este incidente y lo cerca que estuvieron del desastre, los pilotos del vuelo 1722 de United Airlines recibieron formación adicional para mejorar sus habilidades y manejo en situaciones críticas. Sin embargo, este no fue un caso aislado, ya que hubo varios sucesos similares en Boeing. La pregunta es, ¿son estos errores indicios de un problema más amplio en la formación de pilotos y en las prácticas de las aerolíneas? ¿Es posible que esto sea solo la punta del iceberg? El casi accidente del vuelo 1722 nos recuerda lo rápido que las cosas pueden torcerse en un avión, incluso con todas las medidas de seguridad modernas diseñadas para prevenir accidentes. Una simple pérdida de conciencia situacional por parte del capitán, combinada con condiciones meteorológicas adversas, una configuración inusual de la aeronave y la falta de comunicación, o un malentendido sobre el ajuste de los flaps, casi provocó un desastre. Si este incidente hubiera ocurrido de noche, si el techo de nubes hubiera estado más bajo, o si el capitán hubiera reaccionado unos segundos más tarde, podría haber resultado en uno de los peores accidentes aéreos en la historia. Afortunadamente, no hubo víctimas en este caso, ni daños de ningún tipo en la aeronave. ...24 de marzo de 2015. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana, un Airbus A320 de Germanwings atraviesa el espacio aéreo sobre Marsella. Desde la torre de control intentan establecer comunicación con la aeronave, pero tras varios intentos, solo reciben un inquietante silencio. Nadie sabe qué está ocurriendo dentro de ese avión. ¿Por qué nadie responde desde la cabina? ¿Qué silencio tan extraño envuelve este vuelo? Esta es la historia del vuelo 9525 de Germanwings. 24 de marzo de 2015. Aeropuerto Internacional del Prat, Barcelona, España. Son alrededor de las 8 de la mañana, hora local. Un Airbus A320 de la compañía Germanwings se encuentra en la puerta de embarque, realizando los preparativos para un vuelo con destino Düsseldorf. Este vuelo suele tener una duración aproximada de 2 horas. El avión era un Airbus A320-211, de 24 años de antigüedad. Fue fabricado en 1990 y adquirido en ese mismo año por la compañía Lufthansa. En enero de 2014 pasó a manos de Germanwings. Hasta ese momento, la aeronave había acumulado 58.313 horas de vuelo. El avión estaba equipado con 2 motores CFM 565A1. A bordo se encontraban 144 pasajeros.
la mayoría de los cuales eran de nacionalidad alemana y española, aunque a bordo de la aeronave había pasajeros de más de 20 nacionalidades. Junto a ellos, también habían embarcado los 6 miembros de la tripulación que se encargarían de este vuelo. Ese martes, el Airbus A320 de Germanwings había aterrizado en Barcelona por la mañana, procedente de Düsseldorf. Los pasajeros ya habían desembarcado, mientras la tripulación y el personal de tierra realizaban los preparativos para el vuelo de regreso, el vuelo 9525. En la cabina de mando se encontraba el capitán Patrick Sondenheimer, un experimentado piloto alemán de 34 años, con más de 6.700 horas de vuelo. De ellas, más de 3.800 horas fueron en el A320, la misma aeronave que volaba aquel día. El capitán, meticuloso y profesional, supervisaba cada detalle antes del despegue, mientras los pasajeros tomaban sus asientos en el avión. A su lado, en el asiento del copiloto, se encontraba Andreas Lubitz, un joven piloto alemán de 27 años. Lubitz había acumulado unas 900 horas de vuelo, de las cuales 540 habían sido en el Airbus A320. Aunque profesionalmente cumplía con las expectativas, su historial médico contaba otra historia. Andreas había luchado en silencio con problemas de salud mental durante años, padeciendo depresión, ansiedad y trastornos del sueño. A las 9 de la mañana, hora local, el vuelo 9525 recibió la autorización para despegar desde el aeropuerto de Barcelona. La tripulación completó las últimas comprobaciones y el avión comenzó su recorrido por la pista hasta elevarse en el cielo claro de esa mañana. La meteorología era favorable, sin turbulencias ni condiciones adversas, lo que hacía prever un vuelo tranquilo. La ruta programada cruzaba los Alpes franceses antes de llegar a su destino en Alemania. Este trayecto, de unas 2 horas, suele realizarse a una altitud de crucero de 38.000 pies, 11.582 metros, permitiendo una cómoda travesía para los pasajeros y la tripulación. Alrededor de las 9:30, la aeronave alcanzó la altitud de crucero, y el capitán Sondenheimer contactó con el control aéreo de Marsella para confirmar la posición y continuar con la ruta establecida. Los pilotos mantenían una conversación tranquila sobre el vuelo y los horarios, sin indicios de que algo pudiera ir mal. Sin embargo, tras esta comunicación, todo cambiaría de manera abrupta. Esa sería la última comunicación del vuelo 9525 con los controladores aéreos. Pocos minutos después, a las 9:33, el capitán decidió ausentarse de la cabina durante unos instantes. Antes de salir, informó a Lubitz de su salida y le pidió que se encargara de las comunicaciones hasta su regreso. Fue un momento normal en cualquier vuelo, pero este detalle resultaría crucial en el desenlace del viaje. En cuanto se quedó solo en la cabina, Andreas Lubitz realizó una serie de acciones decisivas. Aprovechando la ausencia del capitán, Lubitz ajustó la configuración del piloto automático, ordenando al avión descender desde los 38.000 pies, 11.582 metros, hasta una altitud de 100 pies, 30 metros, prácticamente llevándolo al nivel del suelo. Lubitz activó también el bloqueo de la puerta de la cabina, impidiendo el acceso desde el exterior. Esta medida de seguridad, implementada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para evitar secuestros, se convertiría en una trampa mortal para todos a bordo. Mientras tanto, el capitán Sondenheimer intentó volver a la cabina poco después, pero se encontró con que la puerta estaba bloqueada. Desde el exterior, introdujo el código de emergencia para abrirla, pero Lubitz había activado el seguro manual, evitando que el capitán pudiera regresar a su puesto. Dentro del avión, los pasajeros seguían tranquilos en sus asientos, sin saber que el avión había comenzado un descenso rápido y mortal. En la cabina de mando, Andreas Lubitz ignoraba cada intento de comunicación desde el control aéreo y las llamadas de su propio capitán, que intentaba entrar desesperadamente. Mientras el avión comenzaba un descenso pronunciado, los sistemas del Airbus A320 seguían mostrando en los paneles de control la altitud seleccionada por Lubitz. Apenas 100 pies, 30 metros, una altitud que, en medio de los Alpes franceses, significaba un impacto seguro contra el terreno. Lubitz había planeado el descenso en silencio, asegurándose de que el piloto automático y los sistemas de control automático llevaran a cabo la maniobra que él mismo había iniciado.
A medida que el Airbus perdía altitud, los controladores aéreos en Marsella notaron que el vuelo 9525 se desviaba de su altitud de crucero. A las 9:33, cuando el avión había descendido unos 2000 pies, 609 metros, el controlador intentó comunicarse con la tripulación para confirmar su altitud, pero desde la cabina no hubo respuesta. Los intentos de contacto se intensificaron. 3 veces en apenas 30 segundos, el centro de control francés intentó obtener una respuesta, pero Lubitz ignoró todas las llamadas, dejando a los controladores sin información sobre la situación a bordo. Mientras tanto, en la cabina del avión, el capitán Sondenheimer, cada vez más preocupado, intentaba entrar desesperadamente. Consciente del descenso y de que el tiempo se agotaba, golpeó la puerta con desesperación, rogándole a Lubitz que le abriera. Pero desde el interior, solo llegaba el sonido de la respiración del copiloto, quien permanecía en un inquietante silencio, con el control absoluto de la aeronave. Para los pasajeros, la situación aún parecía tranquila. Las azafatas, ajenas al descenso en curso, seguían con sus tareas en la cabina. Los pasajeros no podían ver la trayectoria del avión, ni la altitud en sus pantallas, y el descenso se sentía gradual, sin causar pánico ni alarma. A las 9:34 la situación se volvió crítica. El avión había descendido ya 10.000 pies, 3.000 metros, y el capitán volvió a introducir el código de emergencia en el teclado exterior. Este código, diseñado para abrir la puerta en caso de que los pilotos en el interior estuvieran incapacitados, enviaba una señal sonora dentro de la cabina, alertando a Lubitz. Pero Lubitz, que había preparado meticulosamente este momento, bloqueó nuevamente la puerta, asegurándose de que nadie pudiera interrumpir su plan. Poco después, el capitán intentó una última medida de emergencia. Buscó un hacha que la tripulación de Germanwings llevaba a bordo y comenzó a golpear con fuerza la puerta de la cabina, tratando de abrirla por la fuerza. La tensión creció rápidamente. Los pasajeros intercambiaron miradas inquietas, susurrando entre ellos, mientras los golpes continuaban, cada vez más insistentes. Algunos se pusieron de pie, tratando de vislumbrar el origen de los sonidos. El ambiente, antes tranquilo y relajado, se llenó de un aire de incertidumbre. Un miembro de la tripulación intentó calmar a la gente, caminando hacia la parte trasera de la cabina para investigar. Sin embargo, los golpes parecían provenir de algún lugar inusual, un rincón que no debería tener sonido alguno. La atmósfera estaba cargada de una extraña mezcla de miedo y curiosidad, que crecía con cada golpe resonante. Dentro de la cabina, Lubitz siguió concentrado en su tarea. A las 9:39, el avión había descendido hasta los 7.000 pies, 2.133 metros, y se encontraba en una trayectoria de impacto inminente contra las montañas. El copiloto no reaccionó a los golpes, ni a las súplicas del capitán para abrir la puerta. Durante los últimos minutos, mantuvo la altitud programada de 100 pies, 30 metros, y el control absoluto sobre el avión. A medida que el avión se acercaba al suelo, los sistemas de alerta de proximidad se activaron. Too low, terrain, pull up, pull up. La alerta automática resonaba en la cabina, repitiendo mecánicamente la advertencia de realizar un ascenso inmediato, un último intento por evitar el inminente desastre. Lubitz, concentrado en su decisión, permanecía impasible, sin responder a los sistemas de alerta, ni a los golpes desesperados de su capitán, al otro lado de la puerta de la cabina. Cada segundo que pasaba los acercaba más al desastre. En el exterior de la cabina, el capitán continuaba intentando entrar. Consciente de que quedaban pocos segundos, siguió golpeando la puerta, desesperado, mientras los pasajeros, ahora conscientes de que algo iba terriblemente mal, escuchaban en silencio. El miedo y la tensión llenaban el ambiente, pero nadie comprendía aún la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. A las 9:41, en los fríos Alpes franceses, el vuelo 9525 de Germanwings llegó al peor de los finales. El avión, en caída incontrolada, impactó contra la escarpada montaña con una fuerza brutal, viajando a 700 kilómetros por hora. La colisión resonó a lo largo de las laderas, fragmentando el avión y dejando un rastro de escombros esparcidos sobre el terreno montañoso. En cuestión de segundos, la paz de las montañas se rompió. El impacto fue inmediato y devastador, destruyendo completamente la aeronave
y causando la muerte de los 150 ocupantes al instante. En apenas 8 minutos desde que el avión comenzó a descender, la tragedia ya estaba consumada. Helicópteros y equipos de rescate comenzaron a movilizarse hacia el área, conscientes de la magnitud del desastre que estaban a punto de enfrentar. Las vidas a bordo se apagaron en un instante, dejando tras de sí una tragedia que resonaría en la memoria colectiva, un recuerdo oscuro e inexplicable para todos aquellos que esperaban el regreso de sus seres queridos. El accidente dejó a familiares, amigos y a toda una sociedad en estado de shock. En cuestión de horas, el mundo entero conoció los detalles de esta tragedia, mientras las autoridades francesas y alemanas iniciaban una investigación a fondo para comprender qué había llevado a este fatal desenlace. Tras el impacto, el lugar de la tragedia, una remota ladera de los Alpes franceses, quedó cubierto de restos esparcidos de la aeronave. Los equipos de rescate llegaron a la zona en helicóptero, pero muy pronto se dieron cuenta de que no había supervivientes. La magnitud de la destrucción y las dificultades de acceso a la zona montañosa hicieron extremadamente complicada la recuperación de los cuerpos y de los restos del avión. Las cajas negras del avión, contenidas en algún lugar de los escombros, eran clave para descifrar los últimos momentos del vuelo. Técnicos y expertos en aviación trabajaron incansablemente, desafiando las difíciles condiciones de la montaña para recuperar estos dispositivos. La prioridad era analizar las grabaciones de la cabina y los datos de vuelo, que podían revelar tanto las acciones de los pilotos como el comportamiento de los sistemas en los minutos previos al accidente. A medida que emergían los primeros hallazgos, los investigadores comenzaron a resolver una narrativa sombría, que llevaría a cuestionar las políticas de seguridad y protocolos en cabina de las aerolíneas. Ese mismo día, los investigadores lograron recuperar el Cockpit Voice Recorder, CVR, el registrador de voz de la cabina, entre los restos dispersos en la ladera de la montaña. Con el hallazgo de este dispositivo, había esperanza de entender qué sucedió en los últimos minutos del vuelo. Con sumo cuidado, los peritos llevaron el CVR a un laboratorio especializado para extraer su contenido. Cuando comenzaron a revisar las grabaciones, descubrieron una secuencia inquietante. Los primeros minutos mostraban una conversación normal entre los dos pilotos, pero después se registraba el momento en que el comandante había salido de la cabina, seguido de los intentos desesperados de volver. Mientras el piloto intentaba abrir la puerta, la grabación captaba el sonido de la respiración controlada de Lubitz, quien mantenía la aeronave en descenso. Esta revelación dejó de piedra a los investigadores. La evidencia indicaba que el accidente no había sido un fallo técnico, ni un error de procedimiento, sino el resultado de una acción deliberada. El contenido del CVR transformó lo que era un misterio en una tragedia con respuestas devastadoras, cambiando para siempre el enfoque de la seguridad en la aviación. Los investigadores también escucharon los momentos de desesperación del capitán Sondenheimer intentando entrar en la cabina, los sonidos de golpes, súplicas y el repetido intento de abrir la puerta de emergencia eran claros indicios de que algo grave ocurría en la cabina. Mientras el capitán y el control aéreo intentaban comunicarse con Lubitz, el copiloto permanecía en un silencio absoluto, ignorando todas las advertencias y llamadas. Con esta información, las autoridades francesas comenzaron a centrar la investigación en la vida personal y el estado de salud mental de Lubitz. Lubitz había sufrido episodios de depresión desde 2008, cuando comenzó su formación como piloto en la escuela de Lufthansa en Bremen. Durante ese tiempo, Lubitz experimentó un fuerte deterioro emocional, que requirió suspender su entrenamiento de vuelo. Los informes médicos indicaban que el copiloto fue diagnosticado con depresión y había sido tratado con antidepresivos. Sin embargo, al mejorar su condición, Lubitz fue autorizado para continuar su formación y finalmente obtuvo su licencia de piloto comercial. A lo largo de su carrera, Lubitz cumplía regularmente con los exámenes médicos requeridos, pero la normativa vigente confiaba en la declaración del propio piloto sobre su estado de salud entre revisiones. La BEA descubrió que Lubitz había ocultado deliberadamente su recaída en la depresión. En diciembre de 2014, menos de 4 meses antes del accidente, Lubitz empezó a mostrar de nuevo signos de un trastorno psicótico. Consultó a varios médicos, quienes le recomendaron tratamiento psiquiátrico, y le dieron varias bajas médicas que nunca entregó a Germanwings. A principios de marzo de 2015, su condición empeoró.
Lubitz fue diagnosticado con un posible cuadro de psicosis y se le recetaron medicamentos para tratar el insomnio y la ansiedad. En lugar de informar a las autoridades aeronáuticas o a su empleador, Lubitz mantuvo en secreto su estado mental, temeroso de perder su licencia de vuelo. Esto fue posible debido a las normas de confidencialidad médica, que en aquel momento no obligaban a los médicos a informar a las autoridades, a menos que el propio paciente lo solicitara. La investigación puso de relieve varias deficiencias en el sistema de seguridad de la aviación. La primera fue la falta de comunicación entre los profesionales de salud mental y las autoridades aeronáuticas. Lubitz, quien presentaba signos evidentes de inestabilidad psicológica, fue capaz de evitar que su historial médico fuera revisado por Germanwings o la autoridad de aviación alemana. La segunda deficiencia estaba relacionada con el acceso a la cabina. Tras los atentados de 2001, las medidas de seguridad en las cabinas de los aviones comerciales fueron reforzadas para evitar intrusiones externas. La puerta de la cabina del A320 estaba diseñada para resistir ataques y no podía ser abierta desde el exterior si el piloto en el interior activaba el seguro manual. Este mecanismo, pensado para proteger a la tripulación, se convirtió en una trampa fatal en manos de Lubitz. La BEA emitió recomendaciones a las autoridades europeas y a la industria de la aviación, insistiendo en la necesidad de una revisión de los protocolos de acceso a la cabina. A medida que surgían detalles del caso, quedó claro que la tragedia podría haberse prevenido si se hubiera detectado a tiempo el estado mental de Lubitz. Los investigadores recomendaron implementar un sistema de control de salud mental mucho más riguroso para los pilotos, subrayando la necesidad de romper el silencio en torno a estos temas. Una de las propuestas clave fue que los profesionales de la salud mental estuvieran facultados para notificar a las autoridades de aviación en situaciones en las que un piloto pudiera representar un riesgo para la seguridad pública, incluso si eso implicaba modificar los protocolos de confidencialidad médica. Además, sugirieron realizar evaluaciones psicológicas más frecuentes y aleatorias, tanto durante la formación como a lo largo de la carrera del piloto, para detectar signos tempranos de trastornos graves. Esta tragedia impulsó a la industria de la aviación a revisar sus políticas, equilibrando la necesidad de proteger la privacidad de los pilotos con la prioridad de garantizar la seguridad de los pasajeros. Las recomendaciones buscaban evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir, promoviendo un enfoque integral para el bienestar y el control de quienes tienen la responsabilidad de guiar vidas a través de los cielos. El accidente del vuelo 9525 de Germanwings se convirtió en un símbolo de los peligros ocultos de la salud mental en la aviación. Las autoridades de aviación, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, propusieron nuevas normativas que balancearan la confidencialidad médica y la seguridad pública. Además, se implementaron programas de apoyo psicológico para pilotos, con el objetivo de prevenir tragedias similares. Hoy, el recuerdo del vuelo 9525 de Germanwings es un recordatorio de los riesgos que existen en la aviación cuando el sistema de seguridad falla. La tragedia puso en evidencia que aunque la tecnología y los sistemas de seguridad en la aviación están avanzados, la salud mental sigue siendo un desafío complejo y crítico. El legado de esta tragedia se refleja en los cambios que hoy se implementan en todo el mundo para proteger a los pasajeros y a la tripulación. La pérdida de esas 150 vidas no fue en vano. Impulsó reformas que buscan asegurar que nunca más un avión sea usado como arma por alguien en su propia cabina. Un Boeing 747 con 524 personas a bordo está fuera de control en los cielos de Japón. Las alarmas suenan en la cabina mientras los pilotos luchan desesperadamente por controlar un avión que parece tener vida propia. Las máscaras de oxígeno caen del techo y los pasajeros, aterrorizados, envían mensajes de despedida a sus seres queridos. Nadie sabe lo que ha ocurrido, pero la aeronave descontrolada se encuentra en una situación crítica. ¿Podrán los pilotos llevar a salvo el avión de vuelta al aeropuerto? Esta es la historia del vuelo Japan Airlines 123. 12 de agosto de 1985. Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio. 509 pasajeros y 15 miembros de la tripulación abordaron un Boeing 747 de Japan Airlines en el aeropuerto Haneda de Tokio. Su destino era Osaka, un vuelo de una duración aproximada de 1 hora en dirección suroeste. Esta ruta era una de las más concurridas de Japón,
con miles de personas realizando este mismo trayecto diariamente. Ese día, el vuelo 123 iba completamente lleno, ya que coincidía con el inicio de la festividad japonesa de Obon, y muchos pasajeros regresaban a sus ciudades de origen para reunirse con sus familias. Lo que ninguno de ellos sabía cuando embarcaron esa noche era que el avión ocultaba un fallo crítico, una debilidad que había estado creciendo silenciosamente durante años sin ser detectada, y solo unos minutos después del despegue, ese fallo alcanzaría el límite en su punto más crítico. La aeronave era un Boeing 747SR, de 11 años de antigüedad. Fue fabricada en 1974 y entregada a Japan Airlines el mismo año. Hasta este momento, el avión había acumulado más de 25.000 horas de vuelo. Estaba equipada con 4 motores turbofan Pratt & Whitney JT9 D7A, diseñados para ofrecer un equilibrio entre potencia y eficiencia en vuelos de corta distancia, como los típicos vuelos domésticos de alta capacidad dentro de Japón. En el asiento del capitán se encontraba Yutaka Sasaki, de 39 años, quien hasta entonces había sido primer oficial. En este vuelo, él actuaría como capitán bajo la supervisión del capitán titular. Con casi 4.000 horas de vuelo acumuladas, Sasaki estaba en proceso de ser ascendido a capitán en el Boeing 747, tras haber trabajado como primer oficial durante los últimos 6 años. En esta ocasión, tendría que demostrar que estaba listo para esa promoción. Sentado a la derecha de Sasaki, supervisando a este, se encontraba el experimentado capitán Masami Takahama, de 49 años. Takahama había comenzado su carrera en 1966 y en ese momento ya contaba con más de 12.000 horas de vuelo. Había volado en el Boeing 747 durante más de una década. En la parte trasera de los pilotos, en la estación del ingeniero de vuelo, se encontraba Hiroshi Fukuda, de 46 años. Tenía cerca de 10.000 horas de vuelo acumuladas a lo largo de su carrera, de las cuales casi 4.000 las había obtenido en el 747. Ese mismo día, Fukuda ya había volado 2 veces antes de unirse a este tercer vuelo, mientras que los otros 2 pilotos se sumaron al equipo tras el relevo de la tripulación anterior. Con una tripulación tan experimentada, todo parecía bajo control. Los pasajeros no podían estar en mejores manos, pero lo que enfrentarían ese día era algo para lo que la tripulación nunca había sido entrenada. A las 5 de la tarde y 6 minutos, el vuelo 123 se alejó de la puerta de embarque en Tokio. Era una tarde calurosa de verano, y las tormentas habían azotado el país durante todo el día. Para evitarlas, los pilotos decidieron volar un poco más al sur de la ruta habitual, sobre el mar. Este vuelo sería muy corto, de hecho, tan pronto como alcanzaran su altitud de crucero de 24.000 pies, 7,5 kilómetros, comenzarían a descender de nuevo. A las 6:12 de la tarde, el primer oficial Sasaki alineó el avión con la pista y aplicó la potencia para el despegue. En pocos momentos, el gigantesco Boeing 747, con sus 524 pasajeros y tripulación a bordo, estaba en el aire. El vuelo 123 sobrevoló la bahía de Tokio, realizando un lento giro hacia la derecha rumbo a Osaka. Los primeros minutos transcurrieron sin problemas. A medida que el avión ascendía, comenzó el proceso de presurización. El aire, tomado de los motores, entraba en la cabina, aumentando la presión dentro del avión en comparación con la presión exterior. Mientras el avión subía y el aire exterior se volvía menos denso, la diferencia de presión crecía. La delgada capa de aluminio que formaba la estructura del avión se expandía ligeramente debido a la presión interna, pero esto era algo normal en todos los vuelos. Este ciclo de presurización y despresurización era algo rutinario para esta aeronave, que, en sus 11 años de servicio, había pasado por este proceso más de 12.000 veces sin inconvenientes. El ingeniero de vuelo monitorizaba la presión de la cabina mientras el avión ascendía, asegurándose de que el aire se mantuviera respirable para los pasajeros. Lo que nadie en ese vuelo sabía era que el mamparo en la parte trasera del avión, una estructura en forma de paraguas diseñada para contener el aire presurizado, tenía una debilidad crítica. Unos años antes, el 2 de junio de 1978, este mismo avión, en el vuelo 115 de Japan Airlines, sufrió un incidente al aterrizar en el aeropuerto de Osaka. Mientras realizaba una aproximación con instrumentos a la pista de aterrizaje, el avión rebotó fuertemente en el primer contacto con la pista. En un intento por corregirlo, el piloto levantó demasiado el morro de la aeronave, lo que causó un fuerte impacto de cola durante el segundo intento de aterrizaje. En este caso, no hubo víctimas mortales, pero varios pasajeros resultaron heridos.
Lo crítico en este caso fue que el golpe de cola provocó una grieta en el mamparo de presión trasero. El daño fue tan grave que la aeronave quedó fuera de servicio para realizar reparaciones extensas. Los técnicos de Boeing realizaron las reparaciones necesarias y el avión volvió a operar. Sin embargo, las reparaciones no se habían realizado correctamente y quedaron pequeñas grietas en el mamparo que se iban ampliando lentamente. En el momento del incidente, la aeronave había acumulado 8.800 horas de vuelo. En este momento, tras más de 12.000 vuelos desde aquel incidente, mientras el avión volaba a gran altitud sobre el Pacífico, esa catástrofe oculta estaba a punto de revelarse. Las grietas en el mamparo cedieron, y el aire presurizado dentro de la cabina salió hacia el exterior a través del agujero que se acababa de abrir en la parte trasera del avión. En ese momento, el caos se desató a bordo, cuando el aire que mantenía la cabina a salvo empezó a escapar violentamente por el agujero de la parte trasera del avión. La explosión de presión arrancó una gran parte de la cola del avión, incluyendo el timón, la unidad de potencia auxiliar, APU, y varios sistemas cruciales de control. En la cabina de pasajeros, cualquier cosa que no estuviera asegurada fue succionada y expulsada hacia el exterior por la fuerte corriente de aire. Los paneles del techo en la parte trasera también se desprendieron y fueron lanzados al vacío detrás del avión. En ese mismo instante, las máscaras de oxígeno de los pasajeros se desplegaron y los ocupantes se las pusieron de inmediato. En la cabina, la alarma de altitud sonaba fuertemente, advirtiendo a los pilotos de que el aire en el interior del avión ya no era respirable. Sin embargo, ese sería el menor de sus problemas. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el capitán decidió que lo mejor era regresar a Tokio para intentar un aterrizaje de emergencia. Programó el transpondedor en el código 7700, la señal de emergencia universal, y ordenó al primer oficial que girara el avión de vuelta hacia Tokio. Roger, approve, Roger, requested. Roger, you want right or left arm? Right heading 090, Redawest to Oshima. Cuando el avión intentó girar a la derecha, comenzó a inclinarse bruscamente. A pesar de los esfuerzos del primer oficial, no logró nivelar las alas. Esto indicaba una posibilidad alarmante. Los sistemas hidráulicos que controlaban las superficies de vuelo parecían haber perdido presión. El ingeniero de vuelo, observando los indicadores, vio con horror cómo la presión en todos los sistemas hidráulicos caía rápidamente. Los controles del avión se volvieron completamente inoperables en cuestión de segundos, dejando a la tripulación sin posibilidad de controlar el vuelo de manera efectiva. El capitán le preguntó al ingeniero de vuelo si realmente era cierto que la presión hidráulica había caído a cero. Los peores temores de los pilotos se confirmaron. Todos los indicadores estaban en cero debido a la pérdida total de la potencia hidráulica. Esto era prácticamente una sentencia de muerte. Sin ella, los controles del avión estaban inservibles. Por más que intentaban utilizar los mandos de control para que el avión subiera, bajara o girara a la izquierda o a la derecha, nada funcionaba. Además, el timón de la aleta de cola, que estaba en las peores condiciones, se había desprendido por completo del avión. Los pilotos habían perdido el control por completo del avión. Esencialmente, iban sentados en él como si fueran pasajeros de su propio avión. El controlador ofreció vectores de radar para guiar a la tripulación de vuelta. El control de tráfico aéreo intentaba ayudar, pero la situación era extremadamente complicada. Para el control del tráfico aéreo, esta fue la primera señal de que se trataba de una emergencia grave. No era simplemente un avión que volvía por un fallo menor o por un pasajero enfermo. Este avión estaba completamente fuera de control. Normalmente, la aleta trasera o el estabilizador vertical de un avión actúan como las aletas de una flecha,
estabilizando su trayectoria en el aire. Al no disponer de esta aleta, el vuelo 123 comenzó a balancearse de un lado a otro, como una hoja que cae de un árbol, en un fenómeno conocido como balanceo holandés. El balanceo holandés se describe como movimientos oscilatorios laterales. Esto significa que cuando un avión está bajo el fenómeno del balanceo holandés, se está moviendo alrededor de dos ejes al mismo tiempo. Es causado por un desequilibrio en la estabilidad lateral y direccional. Este movimiento causó náuseas a los pasajeros, muchos de los cuales empezaron a sentirse mal, además del terror causado por la descompresión. Con el timón desprendido del avión, los pilotos no tenían forma de detener ese balanceo lateral. Pero este no era el único problema de control al que se enfrentaban. Sin potencia hidráulica para mover los elevadores del avión, los pilotos habían perdido la capacidad de controlar el cabeceo. Como resultado, el avión entró en un aterrador ciclo de montaña rusa. Primero se inclinaba y comenzaba a subir, pero a medida que ganaba altura perdía velocidad, lo que provocaba que empezara a descender. Al bajar, recuperaba velocidad y volvía a subir, repitiendo el ciclo. Este movimiento, conocido como fugoide, continuaba sin cesar, con el avión ganando y perdiendo miles de pies en cada ciclo. Para los pasajeros, aquello era como una pesadilla. El avión, en sentido literal, estaba fuera de control. Muchos pasajeros empezaron a escribir notas a sus seres queridos. Las asistentes de vuelo corrían por la cabina, instruyendo a los pasajeros sobre cómo usar las máscaras de oxígeno, mientras se detenían de vez en cuando para respirar de las pocas máscaras de repuesto que colgaban del techo. Esta imagen fue tomada por uno de los pasajeros a bordo, mostrando el caos en la cabina. En ella, se puede ver a una azafata tomando oxígeno de una de las máscaras de repuesto. Sorprendentemente, en la cabina, los pilotos aún no se habían puesto las máscaras de oxígeno. Estaban tan concentrados en intentar recuperar el control del avión que ni siquiera se habían parado a pensarlo. Pero ahora la hipoxia empezaba a manifestarse. La hipoxia se presenta cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro, provocando falta de atención, desaciertos, pérdida de memoria y disminución en la coordinación motriz. A 24.000 pies de altitud, 38 kilómetros y medio, solo hay aproximadamente un tercio del oxígeno del disponible en tierra. El enfoque del piloto se estaba reduciendo y su capacidad para pensar de manera crítica se deterioraba rápidamente. Durante los siguientes minutos, la conversación entre los miembros de la tripulación se fue volviendo cada vez más escasa. El control de tráfico aéreo de Tokio intentó contactar con el vuelo, pero los pilotos, mentalmente sobrecargados por la tensión de la emergencia y debido a la hipoxia, no respondieron a las llamadas. Mientras tanto, el resto del tráfico aéreo en la zona continuaba operando con normalidad, recibiendo instrucciones del control para ascender, descender y cambiar de rumbo, para mantenerse alejados del avión de Japan Airlines. Los pilotos del vuelo 123 y los 509 pasajeros estaban solos en el aire. A pesar de las dificultades, aún había una parte del avión que los pilotos podían controlar: los motores. La pregunta era, ¿cómo podrían utilizar solo los motores para dirigir el avión y controlar sus movimientos? Teóricamente, los pilotos podrían intentar amortiguar el movimiento ascendente y descendente del avión, manipulando la potencia de los motores en los momentos justos del ciclo. Podrían tratar de evitar que el avión ascendiera demasiado, reduciendo la potencia del motor cuando empezara a elevarse, y luego aumentarla de nuevo cuando comenzara a descender. A base de prueba y error, los pilotos podrían ajustar el momento adecuado y conseguir que el avión volara dentro de un rango de altitudes más estrecho. Una vez que consiguieran estabilizar la altitud del avión, podrían empezar a pensar en cómo reducir el constante y desagradable balanceo lateral. La tarea que tenían por delante era monumental, además con la muerte mirándolos directamente a la cara. Los pilotos, ahora afectados por la hipoxia, tendrían que aprender a controlar su avión dañado, usando únicamente los motores. Su entrenamiento en el 747 había sido extenso y entre los tres acumulaban décadas de experiencia en vuelo, pero esta situación estaba más allá de cualquier escenario que hubieran enfrentado antes. Cuando los pilotos comenzaron a probar esta nueva forma de controlar el avión, el control de tráfico aéreo de Tokio intervino con algunas opciones. Your position 72 miles to Nagoya. Yeah, can you run to Nagoya? El capitán decidió que prefería regresar a Haneda en lugar de volar a Nagoya. A pesar de que estaba más cerca,
Haneda era más grande y contaba con servicios de emergencia más completos. Si lograban llegar a la pista de aterrizaje en Haneda, el accidente sería más controlado que un aterrizaje de emergencia en otro lugar. Sabía que necesitaría toda la ayuda posible para salvar a los 509 pasajeros a bordo. El controlador pudo notar el estrés en la voz del capitán y para aliviar su carga de trabajo, le dijo que podía hablar en japonés a partir de ese momento. Mientras tanto, el ingeniero de vuelo se comunicaba por el interfono con los asistentes de vuelo, que en la parte trasera del avión intentaban entender qué había ocurrido. En ese momento los pilotos aún no conocían completamente la magnitud del daño en el avión. La azafata le comunicó al ingeniero de vuelo que la parte trasera del avión había sufrido daños y que un compartimento de equipaje se había derrumbado. Él transmitió esta información a los pilotos y también les indicó que todos los pasajeros llevaban puestas sus máscaras de oxígeno. Sin embargo, los dos pilotos no respondieron en ese momento, ya que estaban bajo los efectos de la hipoxia y estaban tan abrumados por sus intentos desesperados de controlar el avión que no podían procesar lo que él les estaba diciendo. Su situación habría sido crítica incluso sin la hipoxia, pero con ella era aún más grave. El cerebro humano representa solo el 2% del peso corporal, pero utiliza el 20% del oxígeno que consumimos. La parte del cerebro más sensible a la reducción de oxígeno es la corteza, esa fina capa de células que recubre su superficie. El cerebro es responsable de funciones superiores como la resolución de problemas y la ejecución de tareas complejas, es decir, justo las habilidades que los pilotos más necesitaban en ese momento. El ingeniero de vuelo siguió intentando comunicarse con el capitán, insistiendo para que iniciara un descenso de emergencia. Finalmente, los pilotos respondieron y acordaron que debían ponerse las máscaras de oxígeno y comenzar a descender de inmediato. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. Sin poder pensar con claridad, la tripulación continuó su lucha infructuosa con los controles del avión. A pesar de esto, lograron algunos avances al sincronizar cuidadosamente sus movimientos de las palancas de potencia. Los pilotos consiguieron suavizar los movimientos bruscos del avión. Aunque el ciclo de ascenso seguía, ya no era tan drástico como antes. Esto representó una mejora significativa en su situación y una fuente de esperanza. Ahora habían demostrado que podían controlar la altitud del avión, al menos hasta cierto punto, utilizando solo los motores, pero tendrían que hacer mucho más que simplemente mantener la altitud si querían sobrevivir. De regreso al aeropuerto, Japan Airlines se puso en contacto con los pilotos para preguntarles sobre su ubicación. Habían recibido información del control de tráfico aéreo de que el avión estaba en peligro y de los problemas que enfrentaba, aunque no tenían toda la información. El ingeniero de vuelo les comentó que la puerta derecha en la parte trasera del avión había sufrido daños y que tal vez se había desprendido del avión en ese momento. Aunque esto no era cierto, fue lo único que pudo deducir de su panel de instrumentos mientras intentaba entender los fallos generalizados del avión. Pero en ese momento, el vuelo no estaba en un descenso de emergencia. De hecho, no había descendido nada en absoluto. El avión seguía subiendo y bajando entre 20.000 y 25.000 pies, entre 6 y 7 kilómetros y medio. Los pasajeros sentados en el lado derecho del avión podían ver el monte Fuji pasando por debajo de ellos y, más allá, la extensa metrópolis de Tokio.
Estaba tan cerca y al mismo tiempo tan fuera de su alcance. Si la tripulación quería regresar al aeropuerto, necesitarían descender inmediatamente. El primer oficial empujó los controles completamente hacia adelante con todas sus fuerzas, pero no sirvió de nada. Parecía que por mucho que lo intentaran, los pilotos no podían conseguir que el avión descendiera, lo que era esencial para tener alguna posibilidad. Fue entonces cuando el ingeniero de vuelo tuvo una idea: bajar el tren de aterrizaje. Era una buena idea. Esta acción ralentizaría el avión, lo que les ayudaría a descender. Aunque fue poco ortodoxo, todo lo demás en este vuelo también lo fue, excepto el comportamiento del capitán. No pensaba que fuera posible bajar el tren de aterrizaje sin energía hidráulica. Todos los controles del avión, excepto las palancas de empuje de los motores, se habían convertido en meras decoraciones en la cabina. Sin embargo, todavía había una forma en la que la tripulación podía bajar el tren de aterrizaje. En el Boeing 747, como en la mayoría de los aviones, es posible bajar el tren simplemente dejándolo caer bajo su propio peso, sin necesidad de energía hidráulica. El ingeniero de vuelo sugirió al capitán usar este método. El capitán no estaba seguro de si quería bajar el tren de aterrizaje todavía. Él, junto con el primer oficial, habían estado intentando durante minutos estabilizar la trayectoria de vuelo del avión, y contra todo pronóstico, habían logrado cierto nivel de éxito. Si bajaban el tren, se arriesgarían a perder todo ese progreso. Sin embargo, el capitán sabía que, en algún momento, tendrían que bajar el tren de todos modos, así que se preguntó: ¿por qué no hacerlo ahora? Los pilotos intentaron el método alternativo para extender el tren de aterrizaje de forma lenta pero segura en el Boeing 747. El enorme tren de aterrizaje comenzó a descender unos momentos después. Se quedó abajo y bloqueado en su lugar, pero los resultados fueron mixtos. Por un lado, los movimientos hacia arriba y hacia abajo del avión habían disminuido un poco, pero el cabeceo se había vuelto más intenso. Independientemente de la situación, los pilotos lograron suavizar el movimiento, pero parecía que solo podían controlar un eje a la vez, ya sea el vertical o el horizontal, pero no ambos simultáneamente. Empezaban a darse cuenta de que su situación podría ser desesperada, pero continuaron luchando. Ahora iban a intentar utilizar los motores para dirigir el avión de regreso a Tokio. El primer oficial aumentó la potencia de los motores del lado izquierdo del avión y mantuvo los del lado derecho a menor potencia. El avión siguió balanceándose de un lado a otro, pero gradualmente comenzó a inclinarse hacia la derecha en dirección a la ciudad. Mientras el enorme avión realizaba el giro, el control de Tokio intentó contactar a la tripulación. Pero nada de lo que el controlador pudiera decir tenía importancia en ese momento. Al principio en su entrenamiento, a los pilotos se les enseña la frase aviar, navegar, comunicar, que indica el orden de prioridad al volar un avión. Aviar. En el contexto de la aviación se refiere a la acción de asegurar y controlar la aeronave, así como de preparar todo lo necesario para su vuelo. Sin embargo, los pilotos del vuelo 123 apenas pudieron cumplir con la primera de estas tareas. La comunicación con tierra era lo último que tenían en mente. El capitán les dijo a sus compañeros que ignoraran al controlador y que se concentraran en volar. El avión, con la potencia de los motores reducida y el tren de aterrizaje completamente extendido, comenzó a descender por primera vez desde que salió de Tokio. Ahora se encontraba por debajo de los 20.000 pies, 6 kilómetros, y el aire tendría suficiente oxígeno para que los pilotos pudieran respirar. En ese momento, estaban agotados física y mentalmente, y debido a su estado de hipoxia, no pensaron en cambiar las palancas de empuje que estaban generando alta potencia para detener el giro. Cuando empezaron a orientarse hacia Tokio, en lugar de ajustar las palancas, simplemente redujeron el empuje de todos los motores en lugar de aumentar el empuje de los del lado derecho. El giro que habían iniciado con la intención de regresar a Tokio continuó durante todo el trayecto en la cabina. En ese momento, el suministro de oxígeno de los pasajeros estaba comenzando a agotarse. Si los pilotos no lograban llevar el avión a 10.000 pies, 3 kilómetros, pronto ellos también sufrirían hipoxia. Los sorprendidos espectadores en tierra observaban cómo un 747 surcaba el cielo sobre ellos. Algunas personas tomaron fotos del avión, a pesar de la calidad deficiente de estas. En las fotos, la cola faltante era claramente visible. Era obvio, incluso desde tierra, que este avión estaba en grave peligro.
Sin embargo, los únicos que podían hacer algo al respecto eran los 3 hombres en la cabina, y ni siquiera ellos lograban apenas mantenerse en pie. Mientras el avión descendía, la cantidad de oxígeno en el aire comenzó a aumentar lentamente. La capacidad mental del piloto volvió a ser un mero reflejo, y la reacción semiconsciente comenzó a ser reemplazada por un pensamiento consciente y deliberado. Por primera vez desde la explosión, la tripulación pudo pensar en la situación en lugar de simplemente reaccionar. A medida que lo hacían, la verdadera gravedad de la situación se hizo evidente para ellos. Una pérdida total de potencia hidráulica es un evento extremadamente raro en un avión de pasajeros, y en las pocas ocasiones en que ha ocurrido, no ha terminado bien. Los pilotos del vuelo 123 eran muy conscientes de esto cuando recuperaron la lucidez a altitudes más bajas. Sin embargo, al mismo tiempo, estaban en mejores condiciones que nunca para retomar el control de su avión, y ya no sufrirían los efectos debilitantes de la hipoxia. Ahora podrían coordinar sus esfuerzos para resolver problemas y trabajar juntos como tripulación. En la cabina de pasajeros, una azafata anunció a los pasajeros que pronto podrían quitarse las máscaras de oxígeno, pero esta misma mejora, una altitud más baja, también traía un nuevo peligro. Justo delante del avión se alzaba una imponente cadena montañosa. Sin embargo, no estaba claro si un giro a la derecha sería suficiente para superar las montañas. También tendrían que ascender de nuevo a una altitud superior. Con todos los motores a máxima potencia, el avión entró en un ascenso tan pronunciado que se arriesgaban a perder velocidad y entrar en pérdida. El capitán le dijo al primer oficial que redujera un poco la potencia para poder seguir ascendiendo sin perder el control. La inclinación era demasiado pronunciada, y debido a su estado gravemente dañado, realizar cambios precisos en la trayectoria de vuelo muy complicado. Controlar el cabeceo del avión solo con la potencia del motor era una técnica increíblemente rudimentaria, pero era la única opción que tenían los pilotos. En tan solo unos segundos el avión había perdido demasiada velocidad. Si continuaba perdiendo aún más, podría entrar en pérdida y caer. El primer oficial empujó la palanca de control completamente hacia adelante, pero eso no tuvo efecto. Después puso los motores casi al ralentí y finalmente el avión comenzó a descender. Sin embargo, el descenso fue demasiado. El gigantesco avión, que ahora volaba a solo 9.000 pies, casi 3 kilómetros, entró en una aterradora caída en picada. Los pilotos empujaron los 4 aceleradores a fondo en un intento desesperado de recuperar el control del avión tras su descenso. Ahora estaban peligrosamente cerca de las montañas, que comenzaban a bloquear el sol vespertino, mientras el avión seguía perdiendo altitud. En medio de esta lucha por la supervivencia, el control de Tokio intentó contactar a la tripulación usando el sistema de llamada selectiva, cuyo sonido resonaba de forma inquietante en la cabina, mientras los pilotos luchaban por controlar la aeronave, aplicando toda la potencia de los motores. El avión entró en un rápido ascenso con una inclinación que nunca habían experimentado antes. El morro estaba completamente a 40 grados sobre el horizonte, y luego, a medida que la velocidad del aire aumentaba rápidamente, una nueva advertencia se sumó a la situación crítica. El stick shaker comenzó a vibrar los controles del piloto, alertándolos de una inminente pérdida de sustentación. El stick shaker es un dispositivo mecánico diseñado para hacer vibrar de forma rápida y ruidosa el mando de control, la palanca, de un avión, advirtiendo a la tripulación de vuelo que se ha detectado una pérdida aerodinámica inminente.
Una vez más, el avión entró en una espantosa caída. Los pilotos sabían que esta situación no podía mantenerse indefinidamente. Se habían convertido en meros pasajeros de su propio avión, reaccionando a sus movimientos erráticos según ocurrían. Un testigo en tierra describiría más tarde los movimientos del avión como los de un borracho tambaleante. Los pilotos sabían que para tener alguna posibilidad de salvar su jet y a los 524 pasajeros y tripulantes, tendrían que intentar algo diferente. El primer oficial sugirió bajar los flaps, lo que permitiría que el avión volara a velocidades más bajas, reduciendo el riesgo de entrar en pérdida. Además, podría proporcionar cierta estabilidad muy necesaria en la trayectoria de vuelo del avión. Sin embargo, sin energía hidráulica, la única forma de desplegar los flaps era utilizando el sistema eléctrico de respaldo del avión. Los pilotos activaron el sistema eléctrico de respaldo y comenzaron a bajar los flaps lentamente. Impulsados por el sistema eléctrico, en lugar del mucho más potente sistema hidráulico, los flaps empezaron a desplegarse de manera gradual. El primer oficial continuó con sus esfuerzos titánicos para mantener el control del gigantesco avión, y esta vez parecía que estaba funcionando. Al sincronizar cuidadosamente los movimientos de las palancas de empuje, logró detener los movimientos bruscos del avión. Por primera vez desde el inicio de la emergencia, el avión volaba casi nivelado. La tripulación ahora estaba completamente coordinada, con sus mentes despejadas tras superar la hipoxia. Esta era su oportunidad, debían regresar. Los pilotos se comunicaron con el control de aproximación de Tokio, pero estaban tan desorientados por los violentos movimientos del avión que habían perdido totalmente la noción de su ubicación, la distancia a Tokio y la dirección en la que tendrían que volar para regresar. El ingeniero de vuelo le preguntó al controlador aéreo: Estaban a 55 millas, 88 kilómetros, al noroeste de Haneda, una distancia que un 747 podría cubrir en cuestión de minutos siempre que pudieran girar y dirigirse hacia Tokio. Había una posibilidad de que pudieran regresar, y con la nueva estabilidad del avión esto empezaba a parecer factible. El primer oficial empujó los aceleradores hacia adelante para contrarrestar la resistencia que los flaps estaban creando. Sin embargo, lo que inicialmente ayudó a estabilizar el avión comenzó a volverse en su contra. Los flaps seguían extendiéndose, y a medida que lo hacían, los del ala izquierda se desplegaban más que los del ala derecha, lo que generó más sustentación en ese lado. Esto provocó que el ala izquierda se levantara, poniendo al avión en un giro gradual hacia la derecha. Grado a grado, el control que los pilotos habían recuperado empezaba a escaparse de nuevo. El avión se inclinaba peligrosamente hacia un lado, y el capitán, sin darse cuenta de la situación exacta, pidió bajar los flaps a 10 grados. Sin embargo, en ese momento ya estaban desplegados a 15 grados y seguían extendiéndose cada vez más. Segundo a segundo, el desequilibrio entre los flaps del ala izquierda y los del ala derecha se hacía más pronunciado. El primer oficial movió las palancas de empuje hacia adelante para intentar estabilizar el avión, pero cometió un error crucial. Aplicó más potencia en los motores del lado izquierdo que en los del lado derecho. Ninguno de los miembros de la tripulación se percató del fallo, y el avión comenzó a girar aún más, entrando en una peligrosa inclinación. El avión se encontraba ahora de costado y dirigiéndose rápidamente hacia las montañas. Volaban a muy baja altitud y apenas había margen para recuperar el control. El avión descendía a más de 18.000 pies por minuto, 329 kilómetros por hora, 10 veces la velocidad normal de bajada. Instintivamente, los pilotos tiraron de los controles con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde.
La punta del ala derecha y su motor más externo chocaron contra una cresta de montaña y se desprendieron del avión, que giró sobre su parte superior y se precipitó hacia la ladera a cientos de kilómetros por hora, estallando en una enorme bola de fuego. Los controladores de tráfico aéreo, que observaron la escena con impotencia, intentaron contactar con los pilotos, pero no obtuvieron respuesta alguna cuando el avión desapareció de las pantallas de radar. Un minuto después, sus peores temores se confirmaron cuando un avión militar japonés informó haber visto una gran explosión de fuego en las montañas de Nagano. Al perder el control total sobre las superficies estabilizadoras, el avión estuvo oscilando de manera incontrolada, entrando en lo que se conoce como un ciclo fugoide, un patrón de vuelo característico en accidentes donde los controles están inhabilitados. Tras descender a 13.500 pies, 4 kilómetros, los pilotos informaron que la aeronave era completamente incontrolable y sobrevolaron la península de Izu, dirigiéndose hacia el Océano Pacífico, donde lograron girar de vuelta hacia la costa, descendiendo a 6.900 pies, 2 kilómetros. Los pilotos consiguieron elevar el avión posteriormente hasta los 13.500 pies, 4 kilómetros, antes de entrar en un descenso brusco a través de las montañas, desapareciendo del radar a las 18:56, a una altitud de 6.900 pies, 2 kilómetros. Durante las oscilaciones previas al impacto, la tripulación intentó mantener algo de control utilizando los aceleradores de los motores. Pasaron 30 minutos desde la explosión del mamparo hasta el momento del impacto, tiempo que permitió a algunos pasajeros escribir notas de despedida a sus seres queridos. Un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que volaba cerca, se ofreció a ayudar en la búsqueda de supervivientes. Sin embargo, las autoridades japonesas rechazaron esta oferta y decidieron enviar sus propias fuerzas de rescate al lugar del accidente, ya que no creían que hubiera supervivientes. Los equipos de rescate japoneses no llegaron al lugar del accidente hasta el amanecer de la mañana siguiente, habiendo pasado ya 12 horas completas desde el impacto. Los médicos que llegaron informaron que podrían haber salvado la vida de algunos pasajeros si hubieran sido encontrados antes. Pero debido a la tardanza de los equipos de rescate, habían sucumbido a sus heridas durante ese tiempo. De los 524 pasajeros y miembros de la tripulación, solo 4 personas sobrevivieron, y todas estaban sentadas en la parte trasera del avión. Yumi Ochiai, una azafata de Japan Airlines fuera de servicio, de 25 años, quien quedó atrapada entre los asientos. Hiroko Yoshizaki, de 34 años, y su hija Mikiko, de 8 años, quienes estaban atrapadas en una parte intacta del fuselaje. Por último, Keiko Kawakam, una niña de 12 años encontrada sentada en una rama a lo alto de un árbol. Entre los pasajeros que perdieron la vida, se encontraba el famoso cantante Kyu Sakamoto. Esta cifra probablemente habría sido mayor si no hubiera sido por la vergonzosamente tardía respuesta de las autoridades japonesas. La azafata de vuelo que sobrevivió al accidente, desde su camilla en el hospital, relató que recordaba el sonido de los rotores del helicóptero mientras gritaba en señal de socorro, a la vez que agitaba las manos. Poco antes, se había despertado entre gritos y gemidos, que fueron desvaneciéndose a lo largo de la noche. A raíz de este accidente, Boeing rediseñó la parte trasera del 747 para evitar que los rápidos picos de presión en el plano de cola causaran el tipo de falla estructural que ocurrió en el vuelo 123. También rediseñaron los sistemas hidráulicos del avión, instalando un fusible que evitaría que la pérdida de la cola del aparato causara el agotamiento total de los 4 sistemas hidráulicos. Japan Airlines también modificó sus procedimientos de mantenimiento, implementando una supervisión más rigurosa de los trabajos de reparación importantes y realizando inspecciones periódicas más exhaustivas. La imagen pública de la aerolínea sufrió un duro golpe tras el accidente, con una caída de más de 1/3 en las reservas en todo el país durante las semanas siguientes. El vuelo 123 sigue siendo, hasta la fecha,
el peor accidente aéreo del mundo. Si hubiera algo positivo que se pudiera extraer de esta tragedia, aparte de las mejoras en seguridad implementadas en el 747, es que hoy en día, los esfuerzos de rescate se realizan lo antes posible después de un accidente, sin importar la aparente capacidad de supervivencia.